Hola, ¿cómo fue la práctica de serifs este fin de semana? En el capítulo de hoy vamos a hablar de la siguiente letra del alfabeto y como nos quedamos en la letra R, hoy le toca a la letra S. Para la letra R vamos a necesitar un trazo de entrada. Si va después de alguna letra, ese trazo de entrada será el trazo de salida de la letra que va antes, pero si es la primera letra de la palabra, primero tendremos que hacer este trazo de entrada y después el segundo trazo de la letra S, que es un trazo que tiene una pequeña curva hacia los dos lados. Primero giramos hacia un lado, luego hacia el otro y luego podríamos volver a sacar este trazo para conectar con la segunda letra. Es muy importante que la S tenga esta doble curvatura. Primero hemos girado en este sentido y después en este sentido. Una S incorrecta, por ejemplo, sería la que tenga este trazo de entrada y después bajemos completamente recto hacia abajo. Incluso si giramos hacia el otro lado, no va a quedar bien que este trazo sea tan recto y que no tenga esas dos curvas que hemos dibujado en la primera S. Este anillo que se nos ha formado aquí lo podemos hacer más grande o más pequeño e incluso pasar por encima de este primer trazo de entrada. Podríamos tener este trazo, giramos hacia un lado, giramos hacia el otro y luego pasamos por encima del primer trazo. Pero siempre manteniendo estas dos curvas que luego vamos a ver mucho más claras y mucho más definidas en la espina de la S mayúscula. Una S minúscula también puede tener la misma forma que la mayúscula, pero más pequeñito, entre línea base y altura de las X. Y si quisiéramos conectarla con la letra que va a continuación, al llegar aquí abajo podríamos girar y sacar un trazo de salida. Fijaros que esta S y esta S vienen de la misma forma y lo que hemos hecho aquí es como si sacáramos un poco este trazo de aquí, como si lo estiráramos hacia la derecha hasta acabar teniendo la forma de la S que tenemos aquí. Dibujar la S mayúscula suele ser un poquito complicado, así que vamos a empezar a partir de dos círculos, como si estuviéramos dibujando un muñeco de nieve, en el que la parte de abajo sea un poquito más grande que la de arriba. El círculo de abajo lo vamos a hacer un poquito más grande que el círculo de arriba. Como la S es una forma que tiene curvas, vamos a pasar también un poco por debajo de la línea base y por encima de la altura de mayúsculas. A partir de la sombra que han dejado estos dos círculos, nos vamos a quedar con esta parte de círculo en la parte de abajo y con esta parte de círculo en la parte de arriba. En la parte del centro vamos a tener la espina de la S, que es este trazo de aquí, es un trazo inclinado que parte de uno de los círculos y llega hasta el otro. Y en esta parte tendremos que hacer lo mismo. La espina es un trazo descendente porque la S la empezamos a dibujar desde aquí. Tendríamos fino hacia arriba, fino en horizontal, grueso hacia abajo, fino en horizontal y fino hacia arriba otra vez. Entonces, para terminar esta parte de aquí y esta parte de aquí de la letra S, seguiríamos la misma forma de la curva que habíamos dibujado antes, con un trazo un poquito más fino por abajo y aquí lo mismo con un trazo un poquito más fino por arriba. Una vez tengamos esta forma principal, podemos arreglar alguna zona que no haya quedado suficientemente suave. Y los serif en la letra S se colocan en esta parte de aquí, como vimos en la letra C, y también en esta parte de aquí. Una vez tengamos más o menos clara la forma básica, podemos jugar con esos círculos. No tienen que ser necesariamente círculos perfectos, también los podemos hacer un poco más ovalados para darle otra pinta a nuestra letra S. Y vamos a probar, por ejemplo, aquí una letra S que tenga un grosor constante y cambiando un poco la forma de esos círculos. Y haciéndolos un poquito más ovalados. Y aquí abajo nos quedaríamos con esta parte de la letra y por aquí arriba con este trozo.
Vamos a conectarlo dejando, por ejemplo, un ancho de trazo así. Y una vez tengamos esta forma, igual que antes, podemos hacer algunas modificaciones para terminar de darle la forma que queremos. Solamente cambiando la forma de esos círculos o de esos óvalos que hemos dibujado al principio, cambiamos completamente también la forma que tiene nuestra S final. Podéis jugar con esos círculos y ahora que sabéis la manera correcta de dibujarla, cambiar el orden y hacer el óvalo de abajo más pequeñito que el óvalo de arriba. Nos va a salir una S que se parece más a este estilo y que le puede dar también un aire diferente a nuestra letra S. La S mayúscula también la podemos dibujar como la minúscula, pero un poquito más grande, desde la línea base hasta la altura de mayúsculas, y también necesitaríamos ese trazo de entrada. Como ahora tenemos más espacio en esta parte de aquí, podemos dar algunas vueltas, añadir alguna floritura, incluso sacando un segundo trazo desde este punto hacia la derecha para que la primera letra de la palabra estuviera conectada. Y podemos hacer lo mismo con una S que tenga una forma parecida a esta. Así tendríamos una S sin conectar y si prolongamos por este lado de aquí, podríamos conectarla a la siguiente letra. Probar diferentes S con diferentes grosores y con diferentes dimensiones de estos círculos que hemos utilizado para dibujar el esqueleto y nos vemos el viernes que viene con la letra T.